Vamos a resolver un problema sencillo del juez bCrowd. Es un problema de la categoría ad hoc y del nivel 4. El problema es intercambio de cartas. El problema dice así. Alicia y Betty coleccionan cartas de Pokémon, dice. Las cartas son impresas para un juego que imita un sistema de batalla de uno de los videojuegos más populares de la historia. Pero Alicia y Betty son muy pequeñas para entender el juego y solamente están interesadas en las cartas. Para hacerlo más fácil, vamos a asumir que cada carta tiene un identificador único, dado como un número entero. Las niñas tienen un conjunto de cartas y, como la mayoría de los niños de su edad quieren intercambiarlas, ellas obviamente no se preocupan por las cartas que tienen repetidas entre ellas y tampoco quieren recibir cartas repetidas en el intercambio. Además, las cartas se intercambian en una sola operación. Alicia le da a Betty n cartas y recibe otras n cartas distintas. Las niñas quieren saber cuál es el máximo número de cartas que pueden cambiar. Por ejemplo, si Alicia tenía las cartas 1, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 15 y Betty las cartas 2, 2, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 11, pueden intercambiar como máximo 4 cartas. Escribe un programa que, dado el conjunto de cartas que tienen Alicia y Betty, determina el número máximo de cartas que se pueden intercambiar. Entrada. La entrada consiste de diferentes casos de prueba. La primera línea de un caso de prueba contiene dos números enteros A y B, separados por un espacio en blanco, que indican la cantidad de cartas que tienen Alicia y Betty. A y B ambas van a estar en el rango de 1 y 10 elevado a la cuarta. La segunda línea contiene A enteros, aquí sí, separados por un espacio, que indican los números de las cartas de Alicia. Cada valor de x y va a estar en el rango de 1 y 10 elevado a la quinta. La tercera línea contiene B números enteros, separados por un espacio, que indican los números de las cartas de Betty, y sub i, que también van a estar en el rango de 1 y 10 elevado a la quinta. Las cartas de Alicia y las cartas de Betty se enumeran en orden ascendente. El final de la entrada se va a indicar con una línea conteniendo solamente dos ceros separados por un espacio en blanco. Salida. Por cada caso de prueba, su programa deberá mostrar una línea que contenga un número entero e indique el número máximo de cartas que Alicia y Betty pueden intercambiar. Bien, vamos a analizar el ejemplo. Muy bien. Bueno, intercambio de cartas nos dice. El primer caso, este es el primer caso, donde Alicia y Betty tienen cada una carta. Voy a poner una A y acá una B para identificar a quién corresponde cada una de las cartas. Primero está Alicia y luego está las cartas de Betty. Alicia tiene una carta. Alicia tiene una carta que es la 1000. Y Betty tiene una carta que también es la 1000. Ambas tienen la misma carta, así que no se puede intercambiar, no pueden intercambiar nada entre ellas. Y el resultado, pues va a ser 0. 0 porque no se puede intercambiar, o ambas no pueden intercambiar ninguna carta entre ellas. Vamos a analizar el segundo caso a ver si encontramos más información. En el segundo caso, 3 y 4, bueno, Alicia tiene 3 cartas y Betty tiene 4 cartas, 3 y 4. Las cartas de Alicia son 1, 3 y 5. Y las cartas de Betty son 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. En ambos casos, si analizamos
todas las cartas son diferentes. Sin embargo, Alicia tiene solamente acá 3 cartas. Solamente puede intercambiar 3 cartas. Así que lo máximo que se podría intercambiar son 3, a pesar de que todas son diferentes. Pero si se realiza el intercambio, por ejemplo acá, puede ser 5 por 2, puede ser 3 por 4, puede ser 1 por 6, por ejemplo. Alicia ya no se quedaría con más cartas para intercambiar. Así que lo máximo que se puede intercambiar son las 3 cartas. Otro elemento a tener en cuenta entonces, la cantidad de cartas que posee cada una de ellas. Seguiremos explorando. 10 y 9. 10 y 9. Alicia y Beatriz. Bueno, Alicia tiene la 1, pero la tiene repetida. Tiene la 2, tiene la 3, tiene la 5, tiene la 7, tiene 2 8, tiene 9 y tiene 15. Y por otro lado, voy a dibujar esta vez acá abajo, Betty tiene la 2 repetida 3 veces, la 3, tiene la 4, tiene la 6, tiene la 10 y tiene la 11. Ahora, para efectos del problema, dice, las cartas repetidas no se consideran como cartas diferentes. A pesar de que quizás una forma óptima de intercambiar sería intercambiar los duplicados, ese no es el caso en este problema. Si no, nos interesa saber simplemente la cantidad de cartas, la cantidad máxima de cartas que se podrían intercambiar. Entonces, esto se considera simplemente como 1, esto 2, 3, 5, 7. Estas 2 cartas repetidas se consideran simplemente como 8, 9 y acá está 15. Así. En total, Alicia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Betty, sus 3 número 2 equivalen solo 1. Tiene un 3, tiene un 4, tiene un 6, tiene un 10 y tiene un 11. Este ejemplo nos va a mostrar de forma más interesante cómo se podría realizar el intercambio de cartas entre Alicia y entre Betty. A ver, considerando simplemente las cartas no repetidas así, no repetidas, igual que el problema anterior, suponiendo que se pudiesen intercambiar todas las cartas, Alicia tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas, 8 cartas diferentes, y Betty tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6 cartas diferentes. Entonces, en el mejor caso, lo máximo que se podrían intercambiar son 6 cartas, porque es el número mínimo de cartas, o de las 2 personas, entre las 2 personas, el número mínimo de cartas es 6, que corresponde a Betty. Ahora, ¿qué cartas se podría intercambiar? Si analizamos, a ver, el 2 no se podría intercambiar. Alicia no lo aceptaría porque Alicia ya tiene esa carta. Lo mismo, la carta número 3. Betty no podría intercambiar la carta número 3 porque Alicia ya tiene la carta número 3. Eso nos deja con las cartas 4, 6, 10 y 11 como las cartas que puede intercambiar Beatriz con Alicia, porque Alicia primero no tiene esas cartas, podría aceptar las cartas y son las únicas cartas ya que le quedaría a Betty. Son solamente 4 cartas las que tiene y el resultado, la respuesta en este caso sería 4. Esa sería la respuesta.
Bien, ¿cómo resolvemos ahora el problema? Gran parte de la resolución del problema radica siempre en escoger la estructura de datos adecuada para representar la información. En este caso, necesitamos una estructura de datos, acá, primero que no admita duplicados. O sea, necesitamos, de alguna forma, eliminar los duplicados. Ese es un requisito. Necesitamos eliminar los duplicados. Ese es un requisito. Otra. Necesitamos una forma, aparte de eliminar los duplicados, de mantener ordenadas las cartas. Y además necesitamos que el comportamiento de la estructura, si es posible, nos pueda ayudar a plasmar la lógica que hemos implementado. ¿A qué voy? Voy a centrarme acá en los últimos dos ejemplos para ilustrar de mejor forma esta parte. En el segundo ejemplo, acá, y lo voy a dibujar de esta forma, Alicia tiene 1, tiene 3 y tiene 5. De esta forma. Y Betty tiene 2, 4, 6, 8. De esta forma. Entonces, ¿qué es esto? Estos son conjuntos. Estoy representando la información en forma de conjuntos. Y si acá yo calculo, bueno, si es que A es menor que B, si A es menor que B, entonces calculo la diferencia del conjunto A menos la diferencia del conjunto B, que en otras palabras sería los términos del conjunto A, los términos que están en A, pero no están en B. Que, bueno, pues prácticamente sería todos estos de acá, que sería 1, 3 y 5. Y eso nos da como resultado al conjunto 1, 3 y 5. Y la longitud de este conjunto, representado de esa forma en notación de conjuntos, es igual a 3. Y esta, recordemos que es la respuesta que estábamos buscando. Ahora, para el segundo caso, el tercer caso, el tercer ejemplo, utilizaremos la misma representación. 19, bueno, Alicia, eliminando los duplicados, tendría el 1, tendría al 2, tendría al 3, tendría al 5, tendría al 7, tendría al 8, tendría al 9 y tendría al 15. Así. Vuelvo a dibujar el diagrama de Venn para este conjunto. Y voy a hacer de otro color. Betty, B de Betty, tendría 2 también. Vamos a poner acá, acá también tiene 2. También tiene 3. Tiene 2. Tiene 3. Tiene 4. Tiene 6. Tiene 10. Y tiene 11. Voy a hacer su diagrama de Venn acá. Y bueno, ambos conjuntos, Alicia y Betty, tienen como elementos comunes el 2 y el 3. Esa sería la intersección entre A y B. Pero en este caso, considerando la misma lógica de ejemplo anterior, el menor, ¿cuál es el menor entre A y B? O el que tiene menor elementos. En este caso es B. Por lo tanto, como B
es menor que A, entonces tengo que calcular la diferencia de B menos A. La diferencia de B menos A. ¿Qué es igual a la diferencia de B menos A? Todos los elementos que están en el conjunto B, que serían estos de acá, 4, 10, 6 y 11, y no están en el conjunto A. 2 y 3 están en el conjunto A, por lo tanto no entrarían en la diferencia. Entonces la diferencia sería 4, 10, 6 y 11. Y el tamaño o la longitud de ese conjunto es igual a 1, 2, 3, 4. Y esa sería la respuesta. Entonces, asimismo, necesitamos una estructura que en lo posible pues se acerque a modelar este comportamiento. Representar la información como conjuntos. Al respecto, pues una de las tantas estructuras en C++ que podría facilitarnos esa labor es la estructura set. Set o conjunto, que bueno, en realidad no es un conjunto, sino que es un árbol o está representado internamente en forma de árbol. Más allá de esa representación, pues lo que nos ofrece es el comportamiento de un conjunto. Es decir, no admite elementos duplicados y de alguna forma almacena los elementos en un orden en base a un criterio definido. Pero lo que más nos interesa es que almacena la información de una forma o con un comportamiento parecido a los conjuntos. Acá está toda la referencia de set, la estructura set. Y voy a utilizar set porque set es lo que se podría ajustar también a la función setDifference. Aunque setDifference está construida para cualquier contenedor, incluidos arreglos estáticos por defecto, funciona también con estructuras tipo conjunto. ¿Qué hace setDifference? Me calcula precisamente la diferencia entre, como me dice acá, la referencia de C++, la diferencia entre dos rangos ordenados. Dos rangos ordenados, no precisamente entre dos conjuntos, pero en el caso del conjunto, el conjunto ya está ordenado. Acá vuelvo a mostrar la referencia de la estructura set. Los elementos ya están ordenados. O sea, no necesitan ordenarse. Y para que funcione el setDifference, esto es necesario. Tiene que estar ordenado. Entonces, con esto puedo calcular la diferencia entre dos conjuntos, bueno, conjuntos entre comillas acá, pero que pueda adecuarse al comportamiento, a la lógica que acabamos de identificar. Entonces vamos a utilizar set y setDifference para almacenar la información en forma de conjuntos, así, en forma de conjuntos, y mediante eso, pues resolver el problema. Bien, vamos entonces a la resolución en lenguaje C++. Bueno, tengo preparado acá ya un archivo en blanco en Emacs. A ver. Librería bits. El nombre de espacio estándar. Y la función principal. La función principal. Bueno, voy a definir como variables globales los conjuntos, aunque también se pueden ser en el interior. Pero voy a definir acá para ilustrar una buena práctica que siempre se debe realizar cuando se utiliza estructuras del std. La forma de definir un conjunto es utilizar la palabra reservada set entre corchetes angulares o llave de apertura y cierre, el tipo de dato que es int. Bueno, mi primer conjunto se va a llamar Alicia para guardar las cartas de Alicia. El segundo conjunto se va a llamar Betty
para guardar precisamente las cartas de Betty. Y en un tercer conjunto voy a guardar la diferencia, ya sea de Alicia, ya sea de Betty. El conjunto se va a llamar intercambio. Alicia, Betty, intercambio. Bien, vamos a leer los datos. Los números son la cantidad, dos números enteros, A y B, dice. A y B, que es la cantidad de A y la cantidad de B. Me voy a definir también para leer una variable temporal que me va a ayudar a leer y luego insertar en el conjunto que corresponda cada valor. Bien, vamos a leer. Mientras sea posible leer del buffer de entrada A y B, y además ambos tienen que ser diferentes de 0. Ambos tienen que ser diferentes de 0. O sea que puedo controlar de esta forma. Mientras se pueda leer del buffer de entrada, cuando eso sea posible, esto va a leer en A y B y me va a retornar true. Acá, si es que ambos son ceros, ambos, entonces voy a terminar la entrada. Recordemos que en la estructura lógica OR, para que se obtenga el resultado de falso, ambos deben ser falsos. Ambos serán falsos cuando A sea 0, 0 falso, B también sea 0, sea falso. Si eso sucede, entonces esta expresión va a ser falso, falso y verdadero, me va a dar falso, y falso mucho más, pues también me va a dar falso. Esto lo que están viendo ahí es lo mismo que si yo decidiese hacer la comparación acá afuera y dijese si A es exactamente igual a 0 y además B es exactamente igual a 0, entonces romper la condición. Es lo mismo. Hacerlo acá o acá, poner el AND y A o B. Es lo mismo. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar de esta forma. Entonces, mientras sea posible leer desde el teclado A y B o leer desde el buffer de entrada A y B, y además A y B son diferentes a 0, lo cual se puede resumir en esta expresión. Bueno, recordemos que esto va a funcionar para múltiples casos. Cuando utilizamos una estructura de datos en múltiples casos, muchas veces suele sucedernos que dejamos ahí pendientes los datos de la anterior iteración o del anterior caso. Y pues a veces no llegamos a saber dónde está el error cuando estamos procesando un algoritmo sobre una estructura que tiene datos pasados, tiene datos de otros casos. Por eso, pues puse acá afuera Alicia, Betty e intercambio. De esa forma, acá adentro yo estoy obligado a, antes de empezar el algoritmo, limpiar con punto clear el conjunto o la estructura Alicia. Betty también tengo que limpiar. Y el intercambio también tengo que limpiar. Esto es importante hacerlo. También pude haberlo hecho acá al final, antes de terminar el cierre de este bucle, una vez que se hayan procesado los datos, también sería viable hacerlo ahí. Simplemente para ilustrarlo acá, que es algo que siempre tenemos que hacer. Siempre tenemos que tener las estructuras ahí limpias. Otra opción sería, pues, declarar acá, y pues van a tener las estructuras un rango más
más corto. Es decir, solamente se van a construir ni bien llegue a definirse. Pero si nosotros le declaramos acá, también nos es útil para alguna otra función que queramos acceder de forma global. Pero en este caso, con el análisis que hemos planteado, las tres estructuras pues nos van a ayudar de forma sencilla a resolver el problema. Primero vamos a declararnos un bucle que recorra, en este caso, a veces la cantidad de cartas de A, y vamos a leer en la variable temporal para luego insertar en el conjunto Alicia, insertar ese valor leído de teclado. Ahí. Luego vamos a leer también las cartas de Betty. Vamos a leer igual en el archivo temporal. Y Betty, pues, en Betty vamos a insertar el valor leído. Acá ya tenemos los dos conjuntos, A y B, Alicia y Betty, llenos. Acá es donde nos va a ayudar la estructura. Tenemos dos posibles opciones. Tenemos que considerar aquel conjunto con la menor cantidad de elementos. O sea, que si el tamaño de Alicia es menor que el tamaño de Betty, entonces tengo que hallar acá la diferencia de A menos B. Es decir, Alicia menos Betty. Caso contrario, tengo que hallar la diferencia de B menos A. Es decir, las cartas de Betty menos las cartas de Alicia. En este punto, algunos elementos del problema, como por ejemplo el tema de los duplicados, ya no es un problema, porque la estructura set, conjunto set, automáticamente elimina los duplicados, no permite los duplicados, y de paso los mantiene de forma ordenada. Entonces acá simplemente tengo que aplicar set difference de quién, el conjunto A, que sería o desde alicia.begin, alicia.end. Es decir, ese es todo el conjunto A, todo el conjunto A. El conjunto B, que sería Betty.begin y Betty.end. Así. Y eso lo tengo que guardar en algún lugar. Para ello voy a utilizar la función inserter, a quien le voy a pasar el nombre de la estructura en la cual yo quiero guardar. La estructura en este caso es el conjunto intercambio, y luego le digo a partir de dónde hacerlo, que sería intercambio.begin. Cierro los paréntesis y ya está. Esto es lo mismo que hacer A menos B igual a intercambio. Es lo mismo que hacer eso. A menos B igual a intercambio. A representado por el conjunto Alicia, su iterador desde begin hasta end. B, el conjunto Betty, desde begin hasta end. Todo eso guardar el resultado de esa diferencia, guardar con inserter en la estructura intercambio, en el conjunto intercambio, a partir de intercambio.begin. Caso contrario, básicamente es hacer lo mismo, pero en este caso ponemos primero a Betty. Vamos a restar B menos A.
Betty Begin, Betty Ends. Le restamos a Alicia Begin, Alicia.ends. Función inserter, intercambio, intercambio.begin. Ahí está. Simplemente con eso, en intercambio tengo la diferencia de los conjuntos, ya sea A menos B o B menos A. Solamente tengo que hacer acá, entonces, mostrar el tamaño de ese conjunto, intercambio.size, y un salto de línea. Nada más. Ahí está. Es el código. Guardamos. Ahora vamos a verificar con el caso de prueba. Acá está todo esto, es el ejemplo de entrada. Lo vamos a copiar. Ejecutamos. Vamos a pegar. Ahí está. Ocultamos esto. Bien. La respuesta. Bueno, la respuesta debería salirnos 0, 3 y 4. 0, 3 y 4. Vamos a ejecutar. Ahí está. 0, 3 y 4. 0, 3 y 4. Y vamos a verificar con BigCrowd. Copiamos. Vamos acá. Vamos a enviar. Esperamos la respuesta del juez y nuestro código ha sido aceptado. Hemos resuelto entonces el problema intercambio de cartas, el problema número 1104 del juez BigCrowd, un problema tipo ad hoc, donde pues escoger una adecuada estructura de datos ha sido importante para que la resolución del problema sea mucho más sencilla.